Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de personas en el mundo sufren de incontinencia urinaria. En México, se estima que son alrededor de 8 millones y 3/4 partes de estas son mujeres. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán qué es la incontinencia urinaria, cuáles son las causas y qué opciones de tratamiento existen. Asimismo, nos hablarán del impacto psicológico de este padecimiento, ya que en algunos casos limita la actividad social. Así es, ya lo escuchamos en esta entrada del programa, el tema que vamos a ver en esta ocasión aquí en Diálogos en Confianza, hablando de temas de salud, la incontinencia urinaria. Es importante saber cuáles son los diferentes tipos de incontinencia urinaria que hay, que se diagnostique con un especialista adecuado y, por supuesto, para saber cuál es el tratamiento que le va a cada paciente. Y para conocer un poco más, ¿les parece si vemos la siguiente cápsula introductoria sobre la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina o la incapacidad de contenerla, desde pequeños goteos hasta no poder alcanzar el baño. Se asocia frecuentemente con los adultos mayores, sin embargo, se puede presentar a cualquier edad y en el 75% afecta más a mujeres que a hombres. La incontinencia urinaria puede ser aislada o en combinación con otras afecciones del piso pelviano, el cual es un conjunto de estructuras óseas, ligamentosas y musculares, responsables de la continencia de los órganos de la pelvis, donde lo más común es el prolapso o caída del útero, la vejiga o el recto, con sus respectivas manifestaciones. Existen varios tipos de incontinencia urinaria. Sería incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y la mixta. En sí, lo que es la incontinencia urinaria es cualquier pérdida de orina, y en este caso, cuando es incontinencia urinaria de esfuerzo, está relacionado, pues como su nombre lo dice, pues con la tos, con los estornudos, con algún movimiento, con algún ejercicio. Las pérdidas pueden ser en gotas o en chorros. La incontinencia urinaria de urgencia se va a presentar con un deseo inminente de querer ir a orinar. Esta es muy frecuente. De hecho, hicimos un estudio en México y más o menos estamos igual que el mundo, un 16%. Así que de cada 10 personas que hay, por lo menos una o una y media tendrán esa incontinencia urinaria. Y la incontinencia urinaria mixta es cuando las dos están combinadas. Es importante conocer el tipo de incontinencia que tiene cada paciente para tratarla, pero también es esencial reconocer que este problema tiene repercusiones en la vida social de la persona, ya que afecta sus relaciones sociales por el temor a ser descubierto debido al olor de la orina, situación que llega a provocar desde el estrés hasta ansiedad y depresión. Bien, después de escuchar esta cápsula introductoria de lo que es la incontinencia urinaria, ahorita vamos a platicar un poco más con los especialistas para que complementen esta información, pero antes es importante que cualquier duda que ustedes tengan la hagan llegar a través de las redes sociales y para eso está Nora Saldaña, por supuesto, ahí atendiendo todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días. Hola, Carmen, buen día, bienvenidos a todos. Así como les dice Carmen, hay varios medios para que se comuniquen con nosotros y sobre todo, ¿sabes qué, Carmen? Este es un tema que da mucha vergüenza. Así es. No solemos hablarlo, no solemos manifestar que nos sentimos mal, no vamos al especialista, nos acostumbramos. Entonces, si usted quiere de manera anónima compartirnos su caso, con muchísimo gusto aquí lo estaremos esperando y sobre todo utilice los medios y aproveche que están los especialistas para que resuelvan todas sus dudas. Así es, gracias Nora. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Erendira Kunhart, quien es ginecóloga obstetra con subespecialidad en urología ginecológica. Bienvenida, Erendira. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario. También nos acompaña el doctor Carlos Vázquez Lastra, urólogo con subespecialidad en endourología, laparoscopía y cirugía de invasión mínima. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Al contrario. Y también está con nosotros Adriana Castillo, neuropsicóloga y directora de Reaprende, Centro de Rehabilitación Psicológica. Bienvenida, Adriana. ¿Qué tal? Gracias. Bien, pues después de ver esta cápsula que conocíamos un poquito más de lo que es la incontinencia urinaria, ustedes pudieran complementar esta información para que la gente tenga los datos que son necesarios saber de la incontinencia urinaria.
Bueno, realmente en mujer impacta más de lo que estábamos viendo en la cápsula. Decían 1 de cada 10. En mujeres es 1 de cada 4 mujeres. Una de cada 4 presenta o llegará a presentar incontinencia urinaria en algún momento de su vida. Entonces, en realidad es algo bastante frecuente. La gente efectivamente por vergüenza, porque tiene miedo que le huela, o sea, oler mal, hacer su desempeño laboral y ejercicio normal de la vida de una mujer, va limitando su vida, va limitando sus actividades, va limitando la vida en pareja, porque esto afecta mucho las relaciones sexuales con su pareja, y la paciente realmente rompemos varias de sus esferas normales de una mujer, tanto de la que sale a trabajar como la que está en casa. Claro. Carlos. Sí, así es. Realmente eso es importante. Lo que quería comentar es que, como comentaron, el 75% de las incontinencias las vemos en mujeres, pero el hombre también presenta incontinencia urinaria. Aquí el detalle con la vejiga es que la función de la vejiga y el origen de esta enfermedad es tan variada que por ejemplo, en la mujer, por eso podemos tener muchos orígenes o muchos diferentes tipos de incontinencia urinaria. Incluso también el hombre puede presentar incontinencia urinaria por otras causas, pero que se va a manifestar exactamente igual, que es la pérdida de orina. En el momento que el paciente presenta pérdida de orina, le llamamos incontinencia urinaria y habrá que buscar la causa, saber exactamente de dónde viene. Y como comentaba la doctora, es algo que pues muchas veces las gentes están acostumbradas y más bien como que se hacen a la idea de que llegada a cierta edad pues hay que empezar a usar protecciones o pañal sin realmente buscar una atención pertinente, ¿no? ¿A qué edad es más común que se presente la incontinencia? Y generalmente nosotros lo que decimos es que a los 50 años aproximadamente 30% de las, hablando de mujeres específicamente, pueden tener ya cierto grado de incontinencia urinaria. Pero hay estudios en donde se ve que en pacientes incluso más jóvenes podemos encontrar hasta 20%, 15% de incontinencia urinaria en pacientes jóvenes. Entonces esto es realmente a todas edades. Claro que sí. ¿Y de qué manera afecta la salud física del paciente y la psicológica? Que eso también es un punto importante a tratar. Claro, pues esto afecta muchísimo en el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? En lo que es depresión, pero también hay que tomar en cuenta que esta incontinencia también puede tener un origen a nivel cerebral, ¿no? Que es nuestra especialidad, que es la neuropsicología, y es cuando empiezan con deterioro cognitivo, es una de las manifestaciones, porque hay algo ahí a nivel cerebral que tampoco está funcionando del todo y que va a propiciar que también haya esta incontinencia, ¿no? O los mismos niños que tienen inmadurez en el desarrollo neurológico, que también van a presentar, y hombres son niños que también a lo mejor tienen 5, 6 y 7 y 8 añitos y siguen con el problema, ya no en casa en la noche, porque como quiera lo cubren los papás, pero también en la escuela, ¿no? Claro, y eso también le afecta. ¿Con qué límite se encuentra un paciente que tiene incontinencia urinaria? Bueno, primero con el confesarlo, con el número 1. Después, llegar con la persona idónea que lo sepa manejar, porque puede llegar con el no especialista y le puede decir que es normal y que se tiene que habituar a una toalla. En caso de hombre le pueden decir, pues es la próstata y es normal porque todos mi papá y mi abuelito cada ratito iban al baño, o los diagnostican como diabéticos cuando no son diabéticos y es la próstata, o viceversa. En el caso de niños, pues también hay edades y límites de acuerdo a la madurez cerebral en donde se integra el centro de la micción y, bueno, generalmente presentan el problema que orinan en la noche en la cama. No es tanto durante la mañana, sino es más que tiene 7 años y presenta todavía pérdida involuntaria en la noche. Esto es una cosa transitoria que también, si no llega con el especialista adecuado, le van a decir que el niño tiene problemas, que el niño tiene angustias y que tiene problemas mentales cuando no lo tiene. Claro. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y ahorita tú hablabas de qué cosas vemos normales y qué no. En cuanto a la incontinencia urinaria, ¿qué puede ser normal y qué no es normal? Que nos puede como alertar de que algo está sucediendo.
Realmente cualquier pérdida de orina se debe considerar anormal. Ok. Así sea un goteo de vez en exactamente. cuando, hay que ponerle atención. Exactamente. Ajá. Probablemente hay diferentes tipos de incontinencia que su origen realmente no es un problema o no habla de una patología médica. Simplemente habla de un funcionamiento del esfínter, ¿no? Por ejemplo, hay una que nosotros lo vemos en los niños y puede seguir incluso en la edad adulta, que es la incontinencia por risa. Y esa sí se presenta y es fisiológica, digamos. Pero cualquier pérdida de orina en sí es una situación que amerita una evaluación, un estudio, para descartar que no haya algo más importante. Bueno, pues vamos a presentar a continuación una cápsula que hemos preparado también, donde nos dan información acerca de la teoría integral, cuáles son las causantes de la incontinencia urinaria. Para tener un buen funcionamiento del piso pélvico se requiere la integridad tanto de estructuras de soporte como las que nos van a ayudar en el funcionamiento propio. Estamos hablando de huesos, de músculos, de fascias y lo que sería a nivel funcional pues sería lo neurológico. La incontinencia urinaria tiene varios factores que van a condicionar que las estructuras anatómicas que componen el piso pélvico pierdan su lugar anatómico, o sea, su lugar de origen, ¿sí? Para que puedan funcionar bien. Al momento de estar ante los factores de riesgo, pues estas estructuras pierden su lugar anatómico y por consiguiente ya no funcionan igual. Y en este caso sería la uretra, ¿sí? Actualmente existe lo que es la teoría integral, ¿sí? Para poder hablar de lo que sería cómo se producen este tipo de disfunciones del piso pélvico. Estamos hablando de incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo como de urgencia, disfunciones sexuales, así como prolapso de órganos pélvicos o disfunción anal. Entonces, ¿por qué? Porque todo está en lo que sería el piso pélvico. Estas estructuras, al perder su lugar anatómico, se elongan, entonces pierden estas fuerzas. La teoría integral va a referirse a que cuando un piso pélvico tiene todas sus estructuras en su lugar, las fuerzas los manejan como vectores de fuerzas. Esos vectores de fuerza van a tener un equilibrio. Todos jalan al mismo tiempo con fuerzas, digamos, adecuadas para que todos funcionen de manera perfecta. Cuando una de ellas se rompe, en este caso que alguna de las estructuras pierda su elasticidad o pierda su soporte anatómico, esto condiciona a que pueda tener mal funcionamiento. Hay un desequilibrio formándose algún tipo de alguna disfunción y dependiendo en qué parte llega a ser esta pérdida anatómica, serían las sintomatologías y serían las enfermedades que pudiéramos presentar. Y en este caso de la incontinencia urinaria es la pérdida del soporte anatómico de la uretra. Bien, vamos entendiendo un poquito más de lo que se trata la incontinencia urinaria, pero ¿qué otras enfermedades se asocian a la incontinencia urinaria? Realmente hay otros problemas que lo pueden generar, desde una situación neurológica, un paciente que tiene una situación neurológica en donde están afectados ciertos músculos. Hay que entender que todo el mecanismo de micción, tanto vejiga como esfínter y demás, pues son músculos realmente. Claro. Entonces, cualquier situación que pueda afectar un comportamiento normal muscular, alguna degeneración muscular, alguna situación neurológica, puede generar este tipo de incontinencia. Otras situaciones, específicamente en el hombre, por ejemplo, ya lo mencionaban, un crecimiento prostático, puede dar ciertas alteraciones en el vaciamiento que nos dé un cuadro de incontinencia urinaria. El paciente va a acudir porque pierde orina y porque está incómodo por el dolor que puede llegar a tener. Entonces, realmente cualquier alteración que afecte el vaciamiento normal o el funcionamiento normal de estos músculos o de esta vejiga nos puede dar incontinencia. Nora, aquí en las llamadas nos preguntan si tiene relación esto con las infecciones en vías urinarias. De hecho, la primera causa de incontinencia urinaria es la infección de vías urinarias. Y como también puede ser anatómico, también puede ser por uso de medicamentos, el alcohol. Cualquiera de ustedes que no tengamos incontinencia, si empezamos a tomar, pues vamos a ir al baño más frecuentemente. Hay ciertas sustancias, los cítricos, el café, los refrescos de cola, nueces, avellanas, ciertas sustancias que propician que tengamos ganas de ir al baño. ¿Y esto qué pasa la gente cuando no lo sabe. Vamos al baño cuando tenemos ganas, que nos aguantamos cierto tiempo? ¿Qué puede suceder? ¿Esto te lleva también a una incontinencia? Eso te lleva a disfunción del piso pélvico, justo lo que estaba en la cápsula. O sea, tú vas dañando tus estructuras musculares y
las neurológicas, porque normalmente debemos de orinar a cierta capacidad vesical. Cuando las personas se aguantan, y sobre todo pasa mucho en niñas, que les educan a no ir al baño si no es en su casa. Claro, o adultos también a veces por la actividad que estás realizando en el trabajo y no tienes tiempo de ir. Siempre paradita, nunca sentarse en una taza, porque si no te vas a enfermar de todas las cosas que no te vas a enfermar. Y entonces a la niña se le enseña. ¿Son mitos esos? Son mitos. ¿Cómo? Claro. ¿Y por qué siempre pensamos eso? Es lo primero que les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y así empieza la disfunción del piso pélvico. Nada más. ¿Por qué? Porque la niña, a diferencia del niño, tú relajas el piso pélvico cuando estás sentado y entonces abres bien la uretra. Si tú estás diciéndole a la niña que siempre orine parada, que no se siente en las tazas, no está relajando su piso pélvico y está haciendo pujo para poder evacuar esta orina. Con 10, 20 o 30 años después, este pujo es una fuerza que está desgarrando o está lastimando el piso pélvico. Esta niña en un futuro va a tener incontinencia urinaria por el solo hecho que no le enseñaron cómo orinar. Mejor le enseñas a la niña que lleve un desinfectante en spray a los baños públicos, exacto, que forre la taza con papel de baño y que se siente, se relaje y orine. Oiga, doctora, y después del corte nos puede decir cuáles son los síntomas de una infección en vías urinarias para saber si es esta la que está provocando la incontinencia urinaria. Supongo que eso será más fácil de resolver que cuando ya los músculos, ya no tienen fuerza. Claro. Regresando del corte nos platica. Sígase comunicando con nosotros el tema del día de hoy, incontinencia urinaria. Muy bien, ya volvemos. Padecí incontinencia. La primera vez que vi que estaba algo súper mal era la boda del hijo de una de mis amigas. Y ya iba de salida y en eso me agaché a abrocharme del zapato algo y me empapé toda. Antes ya me había sucedido, pero como goteíto, ¿no? O sea, pequeñito, en pequeñitas cantidades y te acostumbras al pantiprotector. Pero esa vez sí fue así como triste. Lo comenté a mis compañeras de trabajo, a mis amigas, todas, sin distingo, dijeron, es normal, a todas nos pasa. Por los embarazos, por la gravedad, por el titipuchal de años. Entonces yo lo fui dejando como algo normal. Empiezas a dejar de hacer tus cosas. Tu vida se empieza a hacer cada vez más dentro de casa. Y poco a poco te empiezas a dar cuenta que ya no eres más que una persona adulta y te empiezas a sentir vieja. Pero vieja en mal plan, porque yo tengo casi 57 años y no me considero vieja. Yo llego al Instituto Nacional de Perinatología por otras cosas. Llego y en la primera entrevista que me hacen, me dice el doctor que si tengo pérdida de orina. Y le dije, sí, lo normal. Y entonces el doctor se abrió unos ojotes y me dijo, ¿y qué es lo normal? Y le dije, le conté lo del caso de la boda. Y me dijo el doctor, aquí vamos a ver que eso no sea normal. Me canalizaron a urodinamia, a uroginecología, me colocaron una malla en una operación muy sencilla. Por ser diabética estuve 2 días antes en el hospital, me controlan todo lo que es glucosa, niveles de todo. Después de que me operaron, me colocaron una sonda. Cuando me quitaron la sonda, y voy por primera vez al baño, yo pensaba que eso, bueno, me iba a arder, me iba a quemar, me iba horrible, ¿no? No, en el baño yo me puse a llorar porque le digo a la doctora, por primera vez hace muchos años hice como niña, porque yo ya hacía como niño. Yo soy una persona que la vida ha sido muy, muy buena conmigo. Tengo una buena familia, doy cursos de capacitación para personas adultas. Cuando me pusieron la malla y sentí que mi vida había cambiado mucho, pensé ciertamente que Dios me había puesto esa oportunidad para algo y la estoy aprovechando muy bien. Agradecemos este testimonio de Rosario que nos comparte aquí en Diálogos en Confianza, cómo fue que ella ha pasado por la incontinencia urinaria. De hecho, a mí me llama mucho la atención
lo que ella comenta, ¿no? Soy una mujer de 57 años, es una mujer muy joven y sin embargo por la enfermedad se siente vieja. ¿Cómo trabajar esto? Claro. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es desde el punto de vista, es que hay que entender que, además de lo que son los órganos, esta información va hasta el cerebro y se llama propiocepción. Y es saber en qué posición está mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber si tengo mi brazo levantado, si lo tengo hacia adelante o hacia atrás. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con los esfínteres. Y entonces, de repente hay algo que se llama, por ejemplo, no sé, la apraxia de la marcha o algún tipo de apraxia, donde se pierde la capacidad para, estamos hablando de pacientes neurológicos, para la deglución, para caminar, para vestirse, pero también para el control de esfínteres. Entonces, hay como que, en este caso, nosotros lo que hacemos con el paciente neurológico por algún daño cerebral, un golpe, un accidente automovilístico, es volverlos a saber en qué posición está su cuerpo, porque es información que va hacia el cerebro y que además tiene una respuesta motora para poder entonces hacer los movimientos, pero entre esos movimientos, que puede ser vestirse, comer, también está y tragar, también está el control de esfínteres. Es decir, si yo sé en qué posición está mi cuerpo, puedo saber cómo realizar esa parte motriz para en el paciente neurológico. ¿Se puede decir que las mujeres sufren más la enfermedad o por igual, hombres y mujeres? Realmente es predominante en la mujer. Este caso es el caso típico de incontinencia urinaria de esfuerzo, que ese es uno de los que más logramos ver en la consulta. Ahorita platicaremos un poquito de los otros tipos, pero este es el caso típico. Es una paciente que está haciendo su actividad y tenemos muchas pacientes que incluso a esa edad y mayores hacen actividad física y juegan tenis y corren y hacen ciertas situaciones que obviamente la insuficiencia esfintérica o la pérdida de orina por la debilidad de los músculos, pues obviamente empiezan a dejar de hacer estas actividades, ¿no? Entonces, pero sí, la mujer predominantemente, el 75% de los casos son en mujeres, ¿no? Carmen, ¿Y por qué? Sí, perdón, Nora. y esta cuestión, rescatar lo que ella dice, lo normal, ¿no? Que tuvo una pérdida de orina, pero lo normal, y así es como muchos pacientes refieren, y además apoyado en los medios de comunicación que te presentan quizás estos pañales para adulto como una opción. Más adelante hablaremos del tratamiento, pero como es la opción, entonces es como sinónimo, ¿no? Si tengo esta pérdida, consigo este pañal para adulto y no busco al médico para que me diga ni los tipos ni las causas. Y retomando esta cuestión de las infecciones, doctora, para que nos vaya quedando claro, ella menciona el embarazo, que puede ser una de las causas, pero también estas infecciones en vías urinarias, si nos quiere hablar un poquito más sobre estas dos. Bueno, el embarazo per se también es una causa de infección de vías urinarias porque las hormonas que predominan en el embarazo es la progesterona y hace que los músculos se relajen, entonces normalmente la uretra tiene que tener un tono y al abrirse ese tono, al perderse ese tono por la hormona del embarazo, también hay más pérdida involuntaria de orina. Las infecciones urinarias en mujer predominan mucho porque la uretra de la mujer tiene 3 centímetros, no es lo mismo que en la uretra masculina, que es el pene. Entonces, al ser tan corta, está muy junta con la vagina y el ano. Entonces, por arrastre mecánico, al tener relaciones sexuales, es muy frecuente que la mujer tenga infección. Se llama cistitis, lo presentan muchas mujeres, sobre todo al iniciar la vida sexual activa, y entonces van a tener dolor, ardor, aumento de la frecuencia para ir al baño, y ahí se puede complicar, puede haber fiebre, puede haber vómito, y dolor costovertebral en dado caso que ya esta infección se complicó y se está subiendo al riñón. ¿Y por qué es fundamental también determinar la causa de la incontinencia urinaria? Porque dependiendo del origen es como vamos a abordar nosotros al paciente. Ahí vamos a hacer el tipo de estudios de acuerdo a lo que el paciente está presentando, de acuerdo al tipo de incontinencia, que es lo que va a determinar realmente el origen, ¿no? De hecho, ibas a hablar de otros tipos de incontinencia. Sí, los otros tipos de incontinencia es la incontinencia de urgencia y la incontinencia mixta. Digamos, esos son como que los más comunes que vemos, hablando específicamente de la incontinencia urinaria en la mujer. Y generalmente más o menos el 30-36% de los pacientes llegan con una incontinencia mixta.
Entonces es muy común encontrar pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo. Este caso que presentaron ahorita es el clásico paciente que hace algún esfuerzo y se sale la orina, y hay pacientes que presentan una combinación en donde además tienen el deseo de orinar, el clásico que uno tiene que ir corriendo al baño porque no va a llegar y no llega, se salen unas gotitas antes de llegar al baño. Eso es una incontinencia de urgencia. Entonces, dependiendo de lo que el paciente tenga, son el tipo de estudios que vamos a hacer y el manejo que le vamos a dar al paciente, ¿no? Claro. Oye, en cuanto a la incontinencia urinaria aguda y persistente, ¿cómo podemos diferenciarla? ¿Y cuál sería cada una de ellas? Pues realmente la incontinencia urinaria aguda puede ser un evento único que tenga el paciente en ese momento. O sea, por ejemplo, este caso que acaban de presentar es muy claro en el sentido en que se agachó, hizo un esfuerzo y en ese momento presentó fuga, ¿no? Es una paciente que probablemente tiene ya bastante tiempo con un problema a nivel esfintérico, pero fue en el momento cuando lo presentó. Realmente esto se va complicando, por lo que, como comentaba la doctora, muchas veces se combina con otros malos hábitos de orinar, y eso hace que todo el mecanismo de vaciamiento de la vejiga se vaya complicando, se vayan elongando los tejidos, y esto a la larga nos lleva a una incontinencia mixta o a una cuestión un poquito más crónica, ¿no? Así es. Brendira, ¿qué otros síntomas se pueden presentar con la incontinencia urinaria? El mal olor, la angustia de la paciente, el prolapso genital, que es que la paciente tiene la sensación de cuerpo extraño en vagina, no sabe cuál es el órgano que se está saliendo. Puede haber 3 tipos de órganos, porque la vagina tiene 3 compartimientos, que es lo de la teoría integral, que es en la parte anterior de la vagina, que está la uretra y la vejiga, en la parte media, que estaría la vagina, en la parte posterior, que sería el ano, y sería el recto, y serían los intestinos. Entonces, son estos 3 compartimentos los que se puede estar afectando simultáneamente con incontinencia en la mujer. ¿Y en el hombre? En el hombre es generalmente por una situación de crecimiento de próstata. El paciente va a sentir exactamente lo mismo. Probablemente va a hacer algún esfuerzo y se salga la orina, o probablemente quiera ir corriendo al baño porque no siente que no llega y le gana el hecho le gana un poco la orina. Y esto es por el crecimiento prostático. Lo que empieza a pasar es que la próstata, al ir creciendo, produce un problema de vaciamiento de la vejiga. La vejiga se vuelve un órgano que ya no vacía adecuadamente, o bien que se queda con orina residual. Entonces, a la hora de orinar, no vacían por completo la vejiga, se quedan con 200 mililitros, 300 mililitros. En el momento de hacer un esfuerzo, ese volumen puede hacer que fugue, ¿no? O sea, con uno o varios síntomas de los que ustedes están comentando, se tiene que acudir a un especialista. Desde que hay pérdida involuntaria, desde ahí, la primera no hay que vez, dejarlo pasar y después porque probablemente con ejercicios, desde ese momento, con detectar una infección, con detectar si esa paciente es diabética, o detectar si esa paciente tiene un problema neurológico. Muchos problemas neurológicos desarrollan, o su primer síntoma es la incontinencia urinaria, y nadie lo sospecha. O sea, le empiezan a buscar como, a ver, no tendrás infección urinaria, te voy a operar incluso de la incontinencia urinaria, cuando el problema era por otro lado, el problema era un problema neurológico. O diabetes. Sí, porque puede ser, les decía yo, desde, no sé, a lo mejor un microinfarto cerebral justo en el área de, ¿no? A donde llega la información de cómo está todos mis órganos, o del tono muscular, y entonces esto sucede, ¿no? O en el caso de los niños, que además, por ejemplo, decían las causas, que está entretenidísimo jugando y resulta que no va al baño, ¿no? Pero no va porque no sabe que tiene ganas, porque no tiene esta sensación que viaja hacia el cerebro y le está diciendo, a ver, cuatecito, vete al baño porque te estás jugando y necesitas correr al baño. Y se hacen pipí, y entonces es un problema en los niños igual de grave que es en los adultos, ¿eh? La verdad es que pensamos, a lo mejor no pasa nada, está chamaco, pues lo va a lograr, pero no, también es un problema, y un problema que les pega en la autoestima. Hay que poner atención. También muy grave, sí, claro. Nos preguntan aquí en las redes sociales, Rosa María, que si después de sufrir de estreñimiento durante mucho tiempo puede ser una causa de incontinencia. Todo lo que sea que yo esté pujando va a dañar mi piso pélvico. Sea que yo sea paracaidista, sea que yo soy entrenadora de aeróbics de alto impacto, todo lo que, tosedora crónica, los asmáticos, todas las personas que están
haciendo esfuerzo sobre el piso pélvico de manera crónica van a tener incontinencia urinaria. En algún momento de su vida van a dañar su piso pélvico, todas. También nos preguntan aquí, Miguel, que si después del cáncer de próstata, de que le hicieron esta cirugía, como consecuencia viene la incontinencia urinaria. Sí, claro, una de las principales causas en hombre, ya hablando de un problema a nivel del esfínter, es la cirugía por cáncer de próstata. En el momento que se quita la próstata por una situación de cáncer, uno de los riesgos es lesionar el esfínter. Y ahí es una pérdida involuntaria de orina igualito que se podría presentar en el caso que hablaron ahorita, en donde el esfínter ya no logra ser lo suficientemente fuerte para evitar que la orina se salga y estos pacientes acaban con insuficiencia urinaria. ¿Y eso se les dice, doctor, cuando se les va a realizar la cirugía? Sí, es uno de los riesgos de la cirugía, definitivamente. Obviamente estamos hablando de un tema de cáncer, en donde, bueno, obviamente las prioridades son diferentes, pero sí, definitivamente es uno de los riesgos de esta cirugía. Que hoy en día, bueno, específicamente eso se puede evitar con el tipo de cirugías que se hacen, y también hay métodos para corregirlos. Un paciente que fue operado de cáncer de próstata y está con incontinencia urinaria, también es un paciente que no le podemos decir ya así te quedaste, así pasa. Esto se corrige con terapia, se corrige con cirugías, con esfínteres artificiales y una serie de cosas que tenemos para justamente mejorarle la calidad de vida a este paciente, ¿no? Y hablando de eso, aquí nos preguntan a María que si al tener relaciones sexuales se puede presentar la incontinencia urinaria. Sí, ya vimos que sí, lo mencioné, que era una de las cosas que molestaba mucho a una mujer y lo aleja de tener su vida sexual normal. Ahí es cuando se presenta, porque también hay dos partes aquí. Una es que a nivel central, si esta mujer está teniendo un orgasmo, pierde el control, porque nosotros tenemos dos tipos de controles para la vía urinaria. Uno es en el que tú te estás dando cuenta, como el que estamos ahorita, aunque tuviéramos ganas de ir al baño, nos vamos a esperar hasta que acabe el programa, así tengamos ganas. Y otro, así nos pasa a nosotras como conductoras. Sí. Y otro es el que ya, o sea, el cerebro dice hasta aquí, te aguantas y ya tú no lo puedes controlar. Entonces, efectivamente, en las relaciones sexuales, ya sea por inflamación de la uretra, ya sea durante el orgasmo, se puede llegar a presentar, o por causa infecciosa. También. ¿Y por eso buscan ayuda las mujeres? Deben de buscar ayuda, porque pero si pero sí van por esa cuestión. Cuando es infecciosa, sí van porque hay dolor, hay aumento de la frecuencia, generalmente hay fiebre y la paciente se complica. Entonces, cada vez que tiene relaciones sexuales es una pesadilla, porque ya sabe que al tercer día de la relación sexual ya no va a aguantar. O sea, ya tiene un dolor que no puede, y entonces empieza a evitar las relaciones sexuales. Y pasa en los dos extremos, pasa en las mujeres muy jóvenes que inician la vida sexual, o en la paciente que ya tiene su vagina muy delgada por falta de estrógenos y entonces no tiene lubricación, tiene un tejido muy delgadito, y cuando tiene relaciones sexuales pasa exactamente igual que la que está iniciando su vida sexual activa, la lastima. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más de este tema. La incontinencia urinaria por estrés puede ser mejorada con el entrenamiento de la musculatura de la pelvis. Los ejercicios de Kegel deben realizarse varias veces al día, y hay que tener en cuenta que pueden transcurrir entre 2 y 9 meses hasta que comiencen a verse los resultados. Si esto no resulta efectivo, se debe tener otro tratamiento. Uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que realizar, el instrumento que nos va a servir para poder evaluar a nuestros pacientes, es la historia clínica, en donde vamos a preguntar desde sus antecedentes heredofamiliares, patológicos, no patológicos, los hábitos, ¿sí? Vamos a ver lo que serían sus antecedentes ginecobstétricos, uroginecológico, que va a incluir lo que es todo lo que es de vías urinarias, todo lo sexual y todo lo que es anal. A las pacientes también se les interroga con respecto si hay sensación de cuerpo extraño en vagina. Esto está relacionado con prolapso de órganos pélvicos, que también podría estar acompañando a lo que es el falta de soporte de la uretra. Se les interroga también que no hay antecedentes de infecciones de vías urinarias de repetición, que no hayan datos irritativos que nos pudieran estar condicionando la incontinencia urinaria de urgencia y no confundirlo con una enfermedad, ¿no? Preguntar con respecto de cirugías previas, sobre todo a nivel vaginal o en vías urinarias, así como malformaciones congénitas en lo que sería en el área urogenital.
frontal. Además de la historia clínica, también podemos realizar un diario vesical, asimismo hacer escalas de síntomas para valorar la severidad de la incontinencia urinaria y también cuestionarios de calidad de vida. Posterior a la historia clínica, vamos a hacer la exploración física y hacemos una exploración física general y posteriormente una detallada con respecto a lo que sería el piso pélvico. Otra de las pruebas que se utilizan es la prueba de la toalla en pacientes donde no podemos confirmar realmente la pérdida. Entonces, este tipo de prueba no se les hace a todas las pacientes. Dentro de la exploración física, también hacemos un estudio neurológico. Podemos hacer también un examen general de orina. En el consultorio podemos tener tiradas reactivas para poder descartar infección de vías urinarias, que es la primera condición que tenemos que descartar ante incontinencia urinaria hasta no demostrar lo contrario. Sobre todo cuando la paciente nos refiere que es de reciente inicio la incontinencia urinaria, pero tenemos que confirmarlo también con un urocultivo. Dentro de los estudios que se realizan es en los estudios urodinámicos para poder corroborar el tipo de incontinencia urinaria. El estudio urodinámico nos ayuda a valorar el funcionamiento de la uretra y de la vejiga, tanto en la fase de llenado como en la fase de vaciamiento. Sobre todo cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo, en la fase de llenado nos ayuda mucho con pruebas especiales y dependiendo de los resultados podemos incluso valorar el tipo de incontinencia y la severidad de la incontinencia para poder valorar qué tipo de procedimiento podemos realizar. En cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia, pues es para poder demostrar objetivamente las contracciones involuntarias del detrusor. También podemos utilizar el estudio urodinámico cuando tenemos pacientes con patología neurológica. El ultrasonido también nos puede servir para medir la orina residual, que sería lo ideal para no molestar tanto a nuestras pacientes. El estudio de ultrasonido también se puede considerar como una alternativa al estudio de urodinamia multicanal, puesto que estamos viendo objetivamente la hipermovilidad de la uretra y en el momento que hay la pérdida de la orina. La cistoscopía es otra herramienta que podemos utilizar. Es un procedimiento endoscópico para poder ver por dentro de la uretra y la vejiga. Gracias a la doctora Laura Escobar del Barco, que nos ha hablado sobre el diagnóstico que se hace con la incontinencia urinaria, pero seguramente ustedes querrán complementar esta información que ya nos acaba de dar, ¿no? Aquí veamos varios aspectos que se toman en cuenta. ¿Cuáles serían otros aspectos a tomarse en cuenta para la valoración? Realmente esto que comentó es lo más importante que se tiene que hacer. Ahorita comentábamos que realmente lo más importante es la historia clínica, platicar con el paciente o la paciente para ver qué tipo de incontinencia está presentando y una buena exploración física. Realmente, en el caso de incontinencia urinaria en la mujer, una exploración física en donde podemos ver cómo se comporta la uretra, si la uretra tiene un aumento de la movilidad, si la vejiga está caída, si también el recto está prolapsado, es decir, ¿Cómo saber si la vejiga está caída? Eso básicamente va a ser parte de la exploración física que nosotros vamos a hacer en el consultorio. Como comentaba la doctora, muchas veces las pacientes pueden referir que sienten una sensación de cuerpo extraño en la vagina, una sensación de que algo está ahí en la vagina. Y eso puede ser vejiga, puede ser recto, puede ser el útero, la matriz, digamos. Eso puede generar esta sensación de cuerpo extraño, pero eso es lo que nosotros vamos a identificar en la exploración física y dependiendo de lo que nosotros veamos ahí, van a ser los estudios que ahorita comentaba la doctora en el clip, que realmente lo que vamos a solicitar, ¿no? Y le preguntábamos también en el corte a los médicos, quizás usted tenga esa duda igual que nosotros, que no somos especialistas, nos decía el doctor en el bloque anterior que pueden quedar hasta 200 mililitros de orina en la vejiga. Y le decía, ¿pero cuánto es lo que alcanza a llenarse? Normalmente son la capacidad hasta 500 mililitros. El que se quede con 200 es anormal. Uno debe de vaciar la mayoría del líquido cuando estás orinando. Te puedes quedar con 50 mililitros, que es lo que... El 10%. Sí, el 10% de tu capacidad total, que también cambia de persona a persona, pero no es normal que te quedes con orina. Y eso pasa mucho en las niñas. Cuando les estamos enseñando a que no te sientes, no hagas, no, aquí no, o sea, y vas dañando tu piso pélvico. Bien, pues vamos a ver la siguiente cápsula ahora del diagnóstico de la incontinencia urinaria masculina y vamos a seguir platicando sobre esto. Los pacientes que son menores de 40 años, que no tienen una próstata grande, se tiene que empezar a ver pues, los síntomas, urgencia, frecuencia e incontinencia. Lo básico que hay que hacer es ver si no tiene una infección urinaria, un ultrasonido para ver si vacían bien su vejiga, ¿sí? Una carta miccional que uno le va haciendo y va viendo uno cuándo pierde y cuánto pierde aproximadamente, y
Eso sería prácticamente lo más sencillo y lo básico. Una vez teniendo esto, hay un estudio muy interesante que se llama estudio de urodinamia, que nos puede ayudar a ver la función de la vejiga. Es un estudio funcional de la vejiga donde pues vamos a simular la fase de llenado de la vejiga y la fase de vaciado. Obviamente el problema, si la gran mayoría de la incontinencia está en la fase de llenado, donde están perdiendo que en esa fase no debe haber salida de orina. En los mayores de 40 años hay que estar seguro de que la próstata no está obstruyendo, porque a veces obstruye y entonces hace un síndrome irritativo, lo mismo que la vejiga hiperactiva. Entonces empieza a haber unas contracciones de la vejiga porque no logra sacar todo y obviamente a veces la fuerza de la vejiga vence la puertita, la válvula, el esfínter, y al vencer esa fuerza sale la orina. Muchos pacientes vienen acá y dicen, doctor, ya me estoy haciendo pipí. Eso no puede ser. Pero vamos viendo que la historia es larga, que ya tienen problemas de larga data, pero que esto es el síntoma que los hace venir a ver al urólogo. En el hombre, después de los 40, que empieza a tener el síndrome obstructivo por la parte de la próstata, la vejiga pasa lo mismo, está haciendo fuerza, y no es como cuando uno va al gimnasio que entre más fuerza haga, más músculo tiene y más fuerza tiene. No, al contrario, aquí se va agotando la vejiga. Y va a llegar un punto donde ya no tenga la fuerza para sacarlo, y a pesar de que lo operemos, de que liberemos el espacio obstructivo, pues ya no va a tener tanta fuerza. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de no esperar hasta que tengamos un gran problema. Hoy en día el médico urólogo atiende pacientes de todas edades, atiende la incontinencia masculina, pero también atiende los problemas de la próstata que están ahora, que tiene que ser a partir de los 40 años. Bien, bueno, pues acabamos de ver esta información del diagnóstico para la incontinencia urinaria masculina y no sé si quisieras complementar algo de esto o nos vamos directo con nuestros testimonios. Pues Carlos. realmente es básicamente lo que comentaban. Ahorita vamos a ver las preguntas del auditorio, pero lo importante, quiero recalcar únicamente que pues, la próstata empieza a crecer a partir de la adolescencia. Es algo muy lento lo que se va presentando. A partir de los 40 el hombre tiene que empezar a ir a consulta para empezarse a evaluar tanto para el crecimiento benigno, para el cáncer de próstata y como comentaban en el clip, realmente evitar llegar a ya situaciones muy graves, ¿no? Muy bien. Y Rosendo, cuénteme, ¿usted tuvo 2 operaciones? Sí, una hace aproximadamente 6 años. 6 años. ¿De qué fue? Fue de la próstata. Y el 10 de diciembre del 2014 me operaron nuevamente de la próstata y de la vejiga. Una litiasis vesical. Yo para esto ya tenía 2 años pidiendo que me hicieran la operación en el Seguro Social y me mandaban a una clínica, me mandaban a otra y por X causas no me operaban. Entonces yo tuve un padecimiento muy crítico porque constantemente tenía incontinencia, no alcanzaba a abrir la puerta del baño, me vaciaba. Y tenía aparte pues hemorragias con la orina y coágulos que se me formaban. En el año 2003, en septiembre, 9 aproximadamente, me tuvieron que poner una sonda para poderme destapar porque iba inflamado de aquí del estómago. Entonces me pusieron la sonda y en el transcurso de 5 días, porque tenía fugas o por X causa que no era de mi medida, me tuvieron que poner del viernes al miércoles, en 5 días, aproximadamente 7 sondas diferentes que me causaron una molestia tremenda. Pero al final, como ya yo estaba destapado, le dije a la doctora que ya no me pusiera la sonda. No quería hacerlo y pues finalmente la convencí, ya me fui sin sonda. Procuré que no me tapara, tomando bastante líquidos y cuando tenía problemas que sentía la sensación de que me iba a tapar, me acostaba, me ponía boca arriba y en ese momento ya podía tener descanso de la vejiga. Podía ir ya con más calma al baño, pero así continuó hasta diciembre de 2014, que fue cuando ya me operaron. ¿A los cuántos años usted comenzó a hacerse estudios? Pues yo más o menos hace unos 9, 10 años. ¿Hace poco?
No Sí, fue a los 40, 50. No fue a los 40. Ahorita 50. tiene que 69 años, pero fue a raíz de estas operaciones, bueno, de los síntomas que usted De se los venía síntomas presentando. que tenía yo, Ajá. me hicieron la operación muy tardía, pero finalmente ya me la hicieron y me siento un poco mejor. ¿Y cómo se encuentra en este momento? Pues con incontinencia urinaria, pero muy ligera. Me quedan residuos como de unos 50 mililitros, 40 mililitros aproximadamente. ¿Esto sería y además normal? tengo Podría ser sedimentos en la orina cuando orino. Yo generalmente estoy orinando en una vasija para estar viendo cómo están mi orina, amarilla, clara, muy rebotada. Siempre está vigilando. ¿Y Siempre estoy periódicamente vigilando. acude al doctor? Sí, tengo en el Seguro Social constantemente vigilancia, pero nada más con el médico familiar, porque para que me manden al especialista tarda mucho tiempo. Tiene que esperar mucho tiempo. Sí, le digo, esta ocasión... Todos coinciden en el público, me dicen sí. A veces es mucho tiempo el que tienes que pasar. 2 años pasaron aproximadamente 2 para años. que me pudieran ¿Esto hacer se puede agravar Sí, si se va a una especialidad tardíamente? Sí, por supuesto. Aquí, como comentábamos, la próstata va creciendo y ese crecimiento va teniendo una repercusión en la vejiga. La vejiga es un músculo. Al principio, los primeros años, la vejiga va compensando el crecimiento de la próstata, el no poder orinar adecuadamente, pero con el paso de los años, la vejiga se va cansando y eventualmente es una vejiga que ya no funciona bien, ya no tiene un funcionamiento correcto. Todo paciente que ha sido sometido a alguna cirugía de próstata, bueno, también hay ciertas consecuencias y ciertas cosas que hay que ver si no se hizo una cicatriz o si no se hizo alguna otra cosa. Pero el hecho que se haya formado una piedra en la vejiga, en este caso en particular, una piedra en la vejiga se forma porque no hay un vaciamiento adecuado de la orina. Entonces, como comentábamos, si uno orina adecuadamente y se queda con 40, 50 mililitros, bueno, pues de alguna manera está vaciando la vejiga. Claro. Pero si alguien se queda con un volumen mayor, esa orina se va sedimentando y el formar piedras en la vejiga lo que nos refleja es de un inadecuado vaciamiento. Entonces, a consecuencia de la cirugía anterior o de su vejiga o del tiempo que pasó de que esto ya era una situación muy avanzada, llegamos ya a un vaciamiento inadecuado y al necesitar otra cirugía, ¿no? Claro, por eso es importante la vigilancia del paciente, ¿no? En la orina, como él lo decía, que él siempre está vigilando de qué color está, cómo la está haciendo, qué tanta cantidad. Sí, Rosendo, Una cosa que no me han dicho nunca en el Seguro Social es por qué se forman las piedras, qué es lo que no debe uno comer. Bueno, yo tengo muchos... ¿No le dan las recomendaciones? No me dan recomendaciones ni me dan una dieta adecuada. A mí me deben decir exactamente por qué se hicieron las... ¿Y sí pregunta usted? Sí pregunto, pero no me lo contestan. Porque hay pacientes que a lo mejor se callan, ¿no? Prefieren como no preguntar y andarse informando por otro lado, aunque el especialista es el adecuado. A mí me han dicho que es por la leche, que el consumo excesivo de leche, que por los refrescos. No, ver. las causas de formación de piedra son múltiples y todo va a depender, de cada paciente tiene una causa independiente de formación de piedras. Lo único que puedo yo sugerir, porque obviamente cada paciente es diferente y cada caso tiene que evaluar de forma independiente, es el consumo de agua. Lo que tiene que estar orinando entre 2 litros y 2 litros y medio al día para evitar la formación de piedras. Pero si tenemos algún problema de vaciamiento, es decir, orina residual, que no estemos vaciando la vejiga de forma adecuada, eso, aunque tenga la mejor dieta y tome la cantidad de agua correcta, va a formar una piedra porque no estamos vaciando la vejiga de forma correcta. Claro. Y por eso es importante lo que comentábamos de atenderse, y como les decían hace rato en el clip, a partir de los 40 años, o ya con un poquito más de insistencia, a partir de los 50, ir a una revisión para ver que esté vaciando adecuadamente, para ver que la próstata no esté dando problemas, que la vejiga esté sana, y evitarnos llegar a una situación en donde ya afecte la vejiga o formemos piedras, ¿no? Así es. Carmen, y bueno, yo no sé si el señor Rosendo nos quisiera compartir, usted nos habla de esta cuestión física, pero emocionalmente, psicológicamente, ¿ha tenido cambios en su vida a partir de esto? Pues, ¿a partir de las operaciones o antes? No, y de su incontinencia, señor, porque bueno, sale sí, usted con... porque pues como ustedes comentaban en las cápsulas, pierde uno la vida social con las demás personas, no puede presentarse porque no estamos seguros de ir a una reunión y que en ese momento se vacíe y pues le va a dar una pena ante toda la gente. Yo he recurrido a usar ropa de hombre interior para contener
y asistir a alguna ocasión, a algún evento. Pero a veces tengo que cambiármelo porque ya tuve 2 o 3 micciones. Así es. Vamos Gracias, al corte y Rosendo. regresamos para seguir platicando de esto que es tan importante también. Así es. Los productos actuales permiten espaciar los cambios de pañal manteniendo la piel seca. La frecuencia de cambio es variable, dependiendo del tipo de alimentación y de la cantidad de líquidos que se ingieran. La mayoría de los pañales tienen un indicador de humedad. Se trata de una pequeña banda en la zona exterior que cambia de color cuando es necesario realizar el cambio. Pues seguimos aquí en su programa Diálogos en Confianza, pero mañana a las 9:30 está Diálogos en Confianza de Familia y el tema que vamos a abordar es la moda en la adolescencia. Ah, cómo nos espanta, ¿verdad? Los chicos ahora, todas las señoras mueven la cabeza y dicen que sí, pero la verdad es que ellos andan muy cómodos, no tienen inhibiciones y nosotros los adultos somos los que nos espantamos. Estos pequeños chorcitos o que anden todos de negro, que se pongan un piercing, que utilicen un tatuaje, todo esto, o que anden muy flojos o muy apretados, todo esto la verdad es que a nosotros nos espanta, pero es la moda en los adolescentes. Veamos por qué ellos deciden vestirse así y la verdad cuál es el conflicto que nos provoca a los adultos, porque en realidad a ellos no les provoca ninguno. Mañana los especialistas nos van a hablar de este tema, la moda en la adolescencia, no se lo pierdan, 9:30 de la mañana. Ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho los invitados el día de hoy y después una cápsula precisamente de esta cuestión psicológica que también afecta tanto cuando hay incontinencia urinaria. En el momento que el paciente presenta pérdida de orina, le llamamos incontinencia urinaria y habrá que buscar la causa, saber exactamente de dónde viene. Y pero cualquier pérdida de orina en sí es una situación que amerita una evaluación, un estudio para descartar que no haya algo más importante. También puede tener un origen a nivel cerebral, ¿no? Que es nuestra especialidad, que es la neuropsicología, y es cuando empiezan con deterioro cognitivo, es una de las manifestaciones, porque hay algo ahí a nivel cerebral que tampoco está funcionando del todo. O sea, tú vas dañando tus estructuras musculares y las neurológicas, porque normalmente debemos de orinar a cierta capacidad vesical. Cuando las personas se aguantan y está haciendo pujo para poder evacuar esta orina. Este pujo es una fuerza que está desgarrando o está lastimando el piso pélvico. Hay que entender que, además de lo que son los órganos, esta información va hasta el cerebro y se llama propiocepción. Y es saber en qué posición está mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo sé en qué posición está mi cuerpo, puedo saber cómo realizar esa parte motriz para... El diagnóstico para el padecimiento de la incontinencia urinaria va a generar una gama muy amplia, ¿no? De reacciones emocionales. Y la gravedad, digamos, de los síntomas o la reacción va a depender también como de la interpretación que el paciente tenga sobre la incontinencia. Entonces esto puede generar diferentes reacciones, como puede ser sintomatología depresiva, sintomatología de ansiedad, que se agravan, digamos, cuando al cuadro le sumamos problemas por la situación económica, ¿no? Lo que implica el tratamiento médico, si tiene que haber cirugía, la cirugía, etc. El paciente suele referir temor a tener algún accidente, digamos, como se menciona, fuera de casa, en público. Entonces empezamos a notar que nuestro paciente está más irritable, que está durmiendo de más, que no quiere comer o está comiendo de más, etc. Ahí es donde hay que solicitar la atención psicológica. En realidad los pacientes se pueden beneficiar con cualquier psicoterapia, ¿no? De la corriente con la que el paciente se sienta cómodo. Y lo que hay que abordar es, bueno, la aceptación del padecimiento médico, para entonces poder tratarlo desde un método o modelo interdisciplinario. En mujeres es muy común que de repente se crea que es proceso natural de la vida, la incontinencia, ¿no? Que al llegar a cierta edad sucede y no hay nada que hacer, pues muchos mitos alrededor de la incontinencia y entonces esto hace que no se hable. Y si no se habla, la búsqueda de atención suele darse cuando ya el padecimiento está muy avanzado y retomar la salud es mucho más complicado.
Por eso hay que retomar la salud a tiempo. Ya ustedes lo decían en bloques anteriores, del oportuno diagnóstico para hacer, lógicamente, ir con el especialista adecuado y, por supuesto, también les den el tratamiento que necesitan. Ahorita veamos esto de la terapia, que creo que es muy importante también, porque a veces la dejamos de lado, pensamos que todo es lo médico, pero también la terapia psicológica para ayudar al paciente, a la pareja, a la familia, a todos los que están alrededor, es importante tomarla. Sobre todo porque va a dar muchas, como decía la cápsula, ¿no? Va a dar muchas alteraciones a nivel de la autoestima. Exacto. Y el problema, además de la autoestima, es la parte social. De veras se van aislando. ¿Qué consecuencias sociales pueden tener? Pues eso, sobre todo el aislamiento, pero no nada más a no ir a las reuniones sociales, como decía el señor, sino dentro también de la familia. Y luego pasa que lo empiezan a esconder y entonces ya quieren estar encerrados, pero no nada más en su casa, sino también en su cuarto nada más, no convivir con la familia, no se vayan a dar cuenta, no me vayan a regañar, porque también sucede el tema de que la familia, y otra vez ya te mojaste, y otra vez, y cuando es algo... Que los quieren tratar a veces como niños chiquitos. También ¿no? sucede, a los adultos. Claro. Y esto siempre es importante, como ya lo decíamos aquí, hablarlo y acercarse con la persona adecuada. Jorge, agradezco muchísimo que estés con nosotros compartiéndonos tu testimonio. Tú me dices que también te ha afectado mucho la incontinencia urinaria en lo social, en lo laboral, en lo personal. De hecho, dejaste tu trabajo por ese problema. Sí, tuve que dejar mi trabajo porque mi trabajo me obligaba a desplazarme del Distrito Federal a algunas provincias cercanas o ciudades también cercanas, ¿no? Y teníamos que transportarnos en camionetas o en autos, y realmente pues en el camino me daba la urgencia de tener que ir al baño, pero no podíamos pararnos en cualquier lado, ¿verdad? Claro. En la carretera, entonces tenía yo que soportar y aguantar precisamente el trayecto, y esto afectaba precisamente mi forma de vida y sobre todo estar tranquilo, y me provocaba un estrés. Lo dejé, posteriormente, después, ahora, no en la actualidad, hace unos meses constantemente me tenía yo que estar parando en la madrugada 1 o 2 o 3 o 4 hasta 5 veces, y pues esto me restaba a mí el dormir, el descansar correctamente, y en la mañana me tenía yo que quedarme otra vez dormido y perder tiempo, y me levantaba yo otra vez. No tenías la energía necesaria porque no descansabas. Y sobre todo luego a veces inclusive ya despierto en el día, tenía yo que estar yendo a veces constantemente 5, 10 minutos y ya otra vez, otros 10 minutos y otra vez. Entonces me empecé yo a hacer algunos estudios, a ver, a lo mejor tenía yo la próstata, el cáncer de próstata o qué sé yo. Me voy a hacer lo que es el antígeno prostático, y resulta que pues estoy yo bien, ya van 2 veces y mis resultados salen favorables hacia mí, ¿no? Sí. Me voy a hacer estudios de la glucosa y resulta que también la tengo baja, que no estoy yo mal en eso, y empiezo yo a determinar, yo digo, bueno, pues qué es lo que me está causando todo esto, ¿no? Y empiezo a quitarme algunos líquidos, tales como refrescos, como las aguas de ¿cómo se llama? ¿De sabores? Sí, de sabores, pero hay una de Jamaica que según nos dicen que nos causa precisamente la urgencia de ir al baño constantemente, y empiezo yo a dejar tomar algunos líquidos, y esto me está provocando a mí otro malestar, que al no tomar tantos líquidos me está afectando la garganta, la resequedad, me da tos, me puede dar otras infecciones que me están causando precisamente todos estos malestares. ¿Cuál es la cantidad de líquidos necesarios que debemos de tomar? O sea, ¿cómo no sobrepasarlos y cómo también no dejar de tomarlos? Aproximadamente 2 litros, 2 litros y medio. Realmente lo importante, la forma más clara, como lo podemos ver, es más bien la cantidad de orina que uno produce. Uno tiene que estar produciendo entre 2 litros al día aproximadamente, y eso es lo que uno tendría que estar consumiendo, ¿no? Y yo le aconsejaría al señor que tomen sorbos, en pequeños sorbos,
si es 1,5 litros, 2 en el transcurso de todo el día, que solo tome pequeñas cantidades de líquido para que no le moleste su garganta, para que siempre tenga húmedo y acostúmbrese a no tomar los vasos de agua lleno, sino solamente sorbos durante todo el transcurso del día. ¿Y la incontinencia ya la estás tratando? No, porque voy con el médico general y nunca saben acerca de este problema y ya he ido a diferentes, con diferentes médicos y hasta la fecha no encuentro ninguno que me dé un diagnóstico favorable hacia mí o cómo tratarlo o qué debo de hacer. ¿A terapia tampoco no has tratado esa parte que te ha afectado en lo laboral y en lo personal? Tampoco. Me trato yo de tú mismo, como dice por ahí, tú mismo te terapeas. Me terapeo. Pero a veces es necesario acudir con un especialista. Me he comprado ahora enciclopedias médicas y todo esto, libros para informarte. para tener Pero sí es importante que acuda con el especialista adecuado. ¿Con quién tendría que acudir? Con el urólogo. Con el urólogo. Yo, que soy uroginecóloga, seguramente tiene una hipertrofia prostática, porque por lo que está diciendo, y de veras tiene que ir con el especialista. Yo creo que, Karen, con esto podemos ver, realmente lo importante es hacer medicina preventiva, es acudir con el especialista para realmente prevenir y llegar a ciertas situaciones como estábamos platicando en el otro caso, por ejemplo, ¿no? Una evaluación sencilla en el consultorio puede realmente ayudarnos a detectar un problema y resolver la incontinencia, que como podemos ver podría resolver un trabajo, podría resolver una calidad de vida. El tratamiento nosotros también lo vamos a enfocar dependiendo de los síntomas del paciente. Hay pacientes que pueden tener acceso a un baño y que probablemente no repercutan tanto en ellos los síntomas, y hay otros pacientes que requieren estar en un coche o estar viajando por tiempos constantes que probablemente antes van a requerir de un tratamiento médico. Y bueno, hoy en día con los estudios que tenemos y con la evaluación que podemos hacerle a estos pacientes, podemos resolverle fácilmente el problema, ¿no? Sí. Adriana, y por ejemplo en la cuestión psicológica, porque él nos dice que pues se ha ido acostumbrando, ¿verdad, señor? Y ha ido evitando, pero ¿tú qué le dirías? Es importantísimo que no se acostumbren. Justo cuando todo el equipo de Diálogos realizó la investigación de este programa y la producción, lo que veíamos es esto, que se acostumbran desafortunadamente a vivir así, y esto no hace que se reciba el tratamiento a tiempo, y lo psicológico ya ni hablamos. ¿Ves? Los vemos y ellos nos hablan muy bien de la parte médica, pero la cuestión psicológica se deja a un lado. ¿Usted tiene pareja, señor? No, ahorita no estoy separado. ¿Está usted separado? Pero en donde usted trabaja, ¿sí lo entienden o no lo comprenden? ¿Cree que si hablara de esto sí lo comprenderían? No creo que lleguen a comprender, pues lo más importante para las empresas es el negocio, el sacar su economía y sacar su producción, eso es lo más importante, y nosotros nos vamos quedando ahí como al olvido, ahí sí, después vamos a ver, y cuando va uno con el médico también general, que pues al menos tengan la capacidad de ubicarnos y mandarnos con el especialista adecuado para que nos canalicen y tengamos precisamente esa facilidad nosotros de poder hacer uso de todo esto. A ver, Erendira. Yo le voy a recomendar al señor y a todos los hombres que a partir de los 40 años no solo es el antígeno prostático, tienen que acudir con el urólogo a que les hagan un tacto, porque no estamos buscando cáncer, estamos buscando el crecimiento de la próstata, que esto les va a obstruir y va a dar que tengan incontinencia urinaria porque no van a poder vaciar bien. Entonces los vamos a mandar con el doctor. A partir de los 40 años, todo hombre tiene que hacerse un tacto. Y es que además, ¿cómo le hacen? Esta parte se vuelve como un ciclo en donde tengo la incontinencia, pero entonces me pongo ansioso, pero como estoy ansioso y estoy estresado, entonces tengo más incontinencia. Entonces sí entra esta parte emocional que se vuelve un círculo vicioso y de veras termina en aislamiento, y esta parte laboral que menciona el señor me parece importantísima, cómo además de la parte emocional afecta también su productividad, y esto los hace sentir, pues otra vez como decía la señora de la cápsula, pues más grandes,
pega en la autoestima, pega en muchísimas cosas. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendría un paciente si va con el especialista adecuado, con un neurólogo, pero también se acerca a una terapia para trabajar todos estos aspectos que nos comenta? Yo creo que en mejorar eso, ¿no? La autoestima, de conocer qué está pasando, mejorar el estado de ánimo, porque también se mencionaba, cuando te pega en la autoestima y cuando te pega en el estado de ánimo, además de que estás deprimido, puedes estar irritable, enojón, entonces más hace que la gente se retire y entonces más se aísla todavía. Y esto es lo que se manejaría también en la terapia, ¿no? El estado de ánimo y la irritabilidad y la autoestima. Claro. Nora. Y también tenemos testimonios de mujeres, porque nos están preguntando mucho a los especialistas, Carmen, les comparto sobre la etapa del climaterio y la incontinencia urinaria. Y bueno, ahorita que mencionaba Adriana la cuestión de que estás de mal humor y esto, cómo se asocia con una de las características de los cambios de humor en el climaterio, pues menos se va a hablar de la incontinencia urinaria y se cree que es un proceso, sí, normal en nosotras las mujeres, pero que se puede evitar que haya tanta problemática. ¿Qué hacer con esto? La verdad es que no es normal y hay muchas cosas que se pueden hacer. En el climaterio, como les dije, los tejidos se van adelgazando. El piso pélvico no es la excepción, muy fácil. Si ustedes ven cómo tiene la carita un estudiante de medicina que estamos viendo aquí y cómo la tiene una persona de 60, 70 años, van a ver que hay flacidez. La misma flacidez está en el piso pélvico. Entonces, no solo es el escape o fuga de orina, sino también de gases. Cuando estás teniendo relaciones sexuales, obviamente te vas aislando de tu pareja. Es bastante frecuente que aumente la urgencia urinaria en las mujeres después de la menopausia. Esa es la mujer que tiene ganas de ir al baño y tiene que ir rápido. Si ¿Te no parece ir regresando del corte? ¿Nos sigues claro. platicando de esto? Siga con nosotros. La higiene es muy importante. Limpie y seque bien después de cada cambio de pañal e hidrate correctamente la piel. La suciedad y la humedad promueven la incontinencia al disminuir el interés del paciente por estar seco. Primero tenemos que descartar los malos hábitos de nuestras pacientes y por eso hay que explicarles qué es lo que deben hacer en casa para que posteriormente tengamos otra evaluación y poder ver si realmente persiste esta incontinencia urinaria e iniciar el tratamiento ya específico, ¿no? En la siguiente consulta. Entonces empezamos desde lo que son los ejercicios del piso pélvico, que son los llamados ejercicios de Kegel. Uno de los aspectos muy importantes es el buen control de líquidos. La paciente tiene que tomar de 2 litros y medio, que estén distribuidos en forma equitativa durante las 24 horas. Otra de las recomendaciones es pedirle a las pacientes que no suban de peso y que no carguen cosas pesadas. También podemos utilizar la electroterapia para poder fortalecer el piso pélvico. Cuando tenemos las pacientes que les hemos dado la terapia conductual y no han mejorado, se pueden utilizar fármacos. Hay fármacos para incontinencia urinaria de esfuerzo, pero los más estudiados y los que han dado mucho más evidencia de que sí funcionan son los medicamentos para incontinencia urinaria de urgencia. Estos lo que van a hacer es paralizar, por decirlo así, a la vejiga para que no tenga tanta urgencia la paciente. Cuando nuestras pacientes no responden ante los tratamientos farmacológicos, podemos llegar incluso hasta la aplicación de la toxina botulínica. Esta toxina botulínica, que es la misma que se utiliza en cosmetología, aquí mismo va a paralizar lo que sería la vejiga. Pero cuando aún aplicando la toxina botulínica no encontramos resultados, podemos también aplicar lo que sería como especie de un marcapasos. En cuanto a lo que es el tratamiento para incontinencia urinaria de esfuerzo, el gold estándar sería el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico encontramos las cirugías antiincontinencias, que pueden ser abiertas, como es la cirugía de Borch, las que son de mínima invasión, como son las cintas libres de tensión. Estas son mallas, que es una malla especial, no es como cualquier malla, como las mallas para corregir lo que son hernias abdominales o inguinales. Debe ser de polipropileno, debe de ser de un poro grande, que le llamamos macroporo, y que debe de ser de un monofilamento. Su objetivo es dar soporte a la uretra para que ésta sea continente. Sobre todo se van a diferenciar de la forma en que las vamos a colocar. Existen otras cintas, las cuales son ajustables, donde se utilizan dispositivos que se colocan atrás del pubis de la paciente, en donde
después de la cirugía, si hay necesidad de aflojar o de apretar con un desarmador tal cual, abrimos la heridita, localizamos el dispositivo y podemos apretar o aflojar. Cuando tenemos problemas especiales de incontinencia urinaria, sobre todo de recidivas, cuando hay recaídas que ya las operamos y vuelven a recaer, o pacientes que ya tienen cicatrices previas vaginales o es una incontinencia urinaria compleja, entonces sí hay otras alternativas de tratamiento quirúrgico como son los cabestrillos. Otras de las cirugías pueden ser lo que son las inyecciones uretrales, y por último, cuando son incontinencias urinarias muy severas y que no tenemos otras alternativas, existe la posibilidad de colocar un esfínter artificial. Es muy importante para nosotros como médicos tratar de difundir realmente lo que las pacientes femeninas o las mujercitas de lo que es nuestra población general sepan sobre este problema, porque muchas veces creen que esto es, digamos, propio de la edad y muchas veces no lo comunicamos, ¿no? Pues veíamos en esta cápsula las opciones de tratamiento para las mujeres cuando se tiene incontinencia urinaria, pero por eso la importancia de que ustedes sepan el tipo de incontinencia que se tiene para elegir el tratamiento. Ahorita nos pueden hablar más sobre esto, porque de algunas de las opciones que se mencionaron, como la aplicación de la toxina botulínica, solamente es por un tiempo, no es permanente, para que nos digan pros y contras. Y solamente para un tipo, para el de urgencia. Para el que tengo ganas y tengo que ir rápido, si no siento que la gana me gana, o me gana efectivamente. Pues de una vez, doctora, ¿cuánto es lo que dura el efecto? 6 meses. 6 meses. Cada 6 meses hay que estar colocando toxina botulínica, y también con el paso de los años de usar toxina botulínica hay resistencia a la misma toxina botulínica, hay que aplicar más dosis o cambiar de tipo de toxina botulínica, entonces es un tratamiento a largo plazo. Y también se vuelve costoso, ¿no? Es bastante costoso, era lo que yo refería. Generalmente lo propones a gente que tiene seguro de gastos médicos mayores, porque además es un tratamiento que es por mucho tiempo. ¿Y si entra en el seguro de gastos médicos mayores? Sí. Sí. Bueno. Y retomando la cuestión del climaterio, doctora, con la que nos fuimos al corte, que la etapa del climaterio es lo que es natural, lo que no es que tengamos estas complicaciones y además que se confundan con la incontinencia. Usted nos estaba explicando al respecto. Sí, es que la cápsula decía que la persona entra en depresión, la gente que tiene incontinencia urinaria, entonces sobre todo en el climaterio, que duermen más porque están en depresión, y es al revés. La persona que tiene incontinencia urinaria después de la menopausia, en la posmenopausia, es una paciente que duerme menos, porque además se invierte el ciclo de la micción. O sea, normalmente estas pacientes van mucho de noche, no duermen, porque tienen que estarse levantando por varios factores, desde que tienen insuficiencia venosa periférica, y entonces cuando se acuestan drena, hay un mayor drenaje y llegada de líquido a filtrar el riñón en la noche, y entonces se paran mucho más veces, tienen urgencia urinaria. Es la paciente además que no quiere tomar líquido para no ir al baño, y esto es mucho peor porque esto hace que hagas una orina muy concentrada, y la orina muy concentrada irrita tu vejiga. Entonces, en el climaterio hay muchos aspectos que tenemos que retomar. Uno es educarle a la paciente a entrenar su piso pélvico, a ejercitar sus músculos, porque así también vas a ayudarle neurológicamente. Hay varios ejercicios que se deben de poner a la paciente para que vaya teniendo sus micciones conforme a los horarios normales, y entonces tú vas a reeducar a la paciente como al niño. Al niño le educas a qué hora tiene que ir, cuándo, y que se aguante. Cuando un bebé te dice quiero ir al baño, ya se está haciendo. De la misma manera en la posmenopausia, después de los 60 años, vemos que la señora dice quiero ir al baño, y es ya tengo que estar yendo al baño. Entonces ahí entra una reeducación en lo que manejas justo la cosa neurológica, y la paciente logra en el 86% a las 6 semanas con un tratamiento simplemente conductual. No tengo que operarla, no tengo que darle medicamentos, simplemente tengo que explicar todo lo que tiene que cambiar de lo que está haciendo y no está haciendo bien. La paciente mejora en la posmenopausia. ¿Tienes ahí testimonios de mujeres, Carmen, precisamente? Así es, Nora, y ahorita quisiera ampliar un poquito más acerca de estos tratamientos, en qué casos se dan fármacos, en qué casos es necesario la cirugía, porque aquí Patti
nos dice que ella tuvo una cirugía. Sí, a mí me operaron hace como 12 años, más o menos, de la vejiga caída, pero como todavía tenía una niña que era pequeñita, o sea, bueno, tuve 3 hijos, los 3 fueron partos normales, y fueron niños de 3,800, 3,725 y la niña 3,550. Entonces, como a los 2 años que nació la niña, me hicieron una operación porque tenía la vejiga caída, pero como pues yo siento que no me cuidé lo que me debía de haber cuidado, pues como que ya con el tiempo me dio hipotiroidismo. Entonces, pues yo siento que como subí de peso bastante, como que sentí que hago un esfuerzo a correr puedo. Pero, por ejemplo, si algo brinco, salto, ahora sí que sí tengo la incontinencia. Entonces, a mí mi pregunta es, pues bueno, estoy yendo otra vez con la ginecóloga, pero no sé si decirle ya que me mete con el urólogo, no sé, porque me vuelvan a operar o no sé, porque pues sí es molesto para mí y hasta me da pena porque se me sale la pipí y no quiero luego hacer ejercicio. Me invitan mis amigas, no, vente a hacer ejercicio, pero por lo mismo como que pues me da pena, la verdad, que vayan a ver que se me sale. Realmente, y aquí incluso lo hemos estado platicando, lo importante es ver a alguien que maneje incontinencia urinaria, ya sea ginecólogo, ya sea urólogo, pero alguien que pueda manejar el problema de incontinencia urinaria. Esta parece una incontinencia urinaria de esfuerzo. Hoy en día, en los últimos años, ha habido unos cambios importantísimos en el tipo de cirugías que se hacen en cuanto a incontinencia urinaria de esfuerzo, con la aplicación de mallas, de cabestrillos, procedimientos cada vez menores, ya no son procedimientos tan grandes como se hacían antes y con muy buenos resultados. ¿Y qué tan común es que se recaiga después de una cirugía, como en el caso de Pati? Puede suceder, depende qué cirugía se hizo. Y aquí hay otros factores que también influyen, que platicaban ahorita en cuanto a los ejercicios y al estilo de vida. El aumento de peso también contribuye a que obviamente esto empeore. El sobrepeso o el aumentar de peso afecta a la continencia en sí. Entonces, una cirugía que probablemente funcionaba muy bien, pero si uno sube de peso, vamos a tener nuevamente fuga de orina. Entonces, esto se tiene que manejar de forma integral y esto probablemente con un procedimiento del tipo de cabestrillo o algo que pueda ajustar un poquito el mecanismo de esfínter, pueda volver a hacer esfuerzos, ejercicios, correr y demás sin tener esta fuga de orina, ¿no? Después de una cirugía, de no tener los cuidados adecuados, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes como especialistas les dan al paciente? ¿Cuáles son los objetivos y lo que debe de hacer el paciente para plantearse estos objetivos y cumplirlos para no volver a recaer? No subir de peso, tener subir buenos de peso hábitos para precisamente evitar la incontinencia, que serían evitar la ingesta de ciertas sustancias, hacer ejercicios del piso pélvico de por vida. Yo digo que todas las mujeres a partir de los 20 años tienen que aprender a hacerlos y hacerlos ya de por vida. Eso es algo que se tiene que entrenar, tiene que ir con un especialista, como bien dijo el doctor, o sea, con un urólogo, un uroginecólogo, que son gente que está capacitada específicamente para esto. Ella tiene 2 factores de riesgo. También tuvo un problema tiroideo y las hipotiroideas cambian la colágena y es otro factor de riesgo para tener incontinencia urinaria. Entonces, sí, el peso, la dieta adecuada y los ejercicios van a ayudar muchísimo a que esto no suceda. Si no lo entendemos así y si no entendemos que vamos a hacer ejercicios de por vida, idealmente no debería yo esperar a que tenga la incontinencia, debo de empezar a hacer ejercicios del piso pélvico pues desde que soy un adulto joven. Así es. ¿De qué depende el éxito de estos procedimientos? Pues realmente la técnica, o sea, en sí, y hay diferentes técnicas y diferentes cabestrillos y diferentes formas de colocarla. No ha habido diferencia entre ellos. Probablemente se podría individualizar a cada paciente y a cada tipo de incontinencia, pero realmente todos son muy efectivos. En sí, la efectividad del procedimiento consiste en ir con alguien que lo sepa colocar de forma adecuada y en los cuidados postoperatorios, que ahí sería, por ejemplo, no cargar pesado. El primer mes no cargar o no hacer algún esfuerzo muy grande, porque entonces podríamos comprometer lo que se hizo en la cirugía. Y una vez que se corrige el problema, como la primera paciente de la cápsula que comentaba que quedó muy satisfecha con el resultado, realmente el resultado tendría que ser ya por muchos años, ¿no? Muy bien. Y por este lado tengo a Rosa, que Rosa ha recibido un diagnóstico oportuno, digámoslo así, un tratamiento. ¿Y cuáles han sido los resultados, Rosa? Pues
ningún resultado. Ningún resultado. Yo voy ya para 4 años que primero eran infecciones urinarias, tratamientos, inyecciones, nada. Probaste de todo. Probé de todo y seguía igual. O sea, no se me quitaba ni un solo día, ¿no? Después ya me diagnosticaron cistitis crónica y igual, me dan la solución de la operación del Botox o algo así, pero pues no, también como un doctor muy honesto me dice, como te puede hacer bien, como no te puede hacer absolutamente nada. Estuve en tratamiento en el mes de diciembre, pero me inyectaba, o sea, más bien me colocaba el medicamento directamente a la vejiga y fue cuando descansé. Pero pues nada más ese mes dejé el tratamiento, o sea, porque dijo nada más son 6 sesiones y ya. Y me ponía bicarbonato de sodio y betametasona y no sé qué otra cosa. Y sí se me pasó, pero nada más fue digamos un mes y medio. Y volví a lo mismo. Y yo no es que tenga urgencia urinaria, no, a mí lo que me da es bastante dolor. Es muchísimo dolor y sé que yendo a orinar, aunque sean unas gotitas, se me pasa. Yo creo que ella tiene otra cosa que se llama cistitis intersticial, probablemente. Sí. Y es otra cosa que no se va a mejorar con una cirugía. ¿Qué tendría que hacer? Habría primero que hacerse una cistoscopía y una biopsia para hacer el diagnóstico definitivo. Y una vez que se hace el diagnóstico definitivo, se le plantean las opciones. No es verdad que no funcione la toxina botulínica, sí funciona y funciona muy bien en esos casos. En esos casos hay medicamentos que, como ella bien lo dicen, se manejan intravesical y funcionan muy bien, pero este ya es un tipo de problema urológico complejo, que no es una incontinencia urinaria, ya es dolor. Es dolor. Sí, y que mejora, justo mejora al orinar. Sí, hoy cada día vemos más este tipo de padecimientos, cistitis intersticial, síndrome doloroso pélvico, que puede estar asociado a incontinencia o a urgencia o a ciertos otros síntomas urinarios, pero definitivamente estoy de acuerdo, requiere de una buena evaluación urológica, una cistoscopía y pues intentar otra serie de medicamentos que tenemos hoy en día para poder mejorar esto. O sea, pero sí hay medicamento para eso. Sí, sí hay. Porque sí estuve, por ejemplo, me dieron 3 medicamentos. La última que me dieron fue la dimeticona, algo así. Pero la dimeticona es para el colon. Cimetidina. Es que le están dando tratamiento como para colitis y su problema es dentro de la vejiga. Entonces, primero hay que ver dentro de la vejiga. ¿Puede haber consecuencias en esto de que le estén dando a lo mejor un tratamiento para una cosa cuando lo que necesita es otra? Los fármacos que ella me está diciendo no son para lo que ella está expresando tener. Ajá. Entonces, para no pensar, a lo mejor ella está confundiendo de medicamento, no sé, me tendría que enseñar la caja. Yo creo que lo ideal en ella es ir a ver qué hay dentro de la vejiga, tomar una biopsia y sobre eso manejarle todas las alternativas médicas que hay. Bueno, ¿les parece? Ella trae por aquí unos papeles, no sé si sean recetas médicas, lo que traes. No, bueno, son algunas recetas del medicamento que me han dado y de un estudio que me hicieron. Bueno, si te parece, Rosa, al final del programa te puedes acercar a los especialistas para que ellos te digan de qué se trata y te puedan orientar de una mejor manera. Sí. Y es frecuente que se confunda esto, porque dicen ir con un especialista. ¿Con quién? Porque muchas mujeres con quien vamos es con el ginecólogo. Es que el ginecólogo tiene idea, pero hay una subespecialidad que se llama urología ginecológica y ese es el especialista en mujer para ver este tipo de problemas o ya ser urólogo. Los dos están capacitados y que certificados, tienen que estar certificados para poder ver este tipo de problemas. Y cuéntenos si hay muchos urólogos, o sea, para la población, ¿son suficientes? Somos pocos, pero sí. Aproximadamente, no desconozco el dato, pero son como 1.800, 2.000 urólogos en la República. Es que es lo que dicen ellos, que no hay urólogos, no lo dicen los mismos testimonios, son los suficientes. No, uroginecólogos somos muy pocos, entonces, bueno, sí tienen razón, pero hay centros especializados donde se ven a este tipo de pacientes con dolor y se ven bien, no tiene que ser en privado, hay lugares públicos donde hay gente perfectamente capacitada para manejar este tipo de cosas. Y el chiste es canalizarla con estos saber lugares. Dónde llegar. Exactamente.
Bien, bueno, pues en un ratito más te darán ellos la canalización para que sepas exactamente dónde tienes que acudir y entonces puedas aliviar esto que tú estás sintiendo. 4 años así, imagínense nada más. Muy bien. Regresamos después de esta pausa hablando de incontinencia urinaria. Qué bueno que sigue con nosotros porque es momento de anunciarles el tema de la próxima semana, es la enfermedad de Parkinson. Viene el Día Mundial de esta enfermedad, hay muchos avances, hay investigación. La verdad es que la calidad de vida de los pacientes se ve muy afectada, todo el entorno familiar también y desafortunadamente ellos viven depresión. Hay niveles de depresión muy altos que son los que en ocasiones llevan al suicidio a los pacientes con esta enfermedad. Vamos a ver el próximo lunes qué avances hay. Por supuesto vamos a conocer algunos de los tratamientos y vamos a conocer sobre todo la historia de vida de estos pacientes. No se lo pierda el próximo lunes 9:30 de la mañana, enfermedad de Parkinson. Vamos a ver el resumen final del programa del día de hoy y después la última cápsula sobre tratamiento. Pero si tenemos algún problema de vaciamiento, es decir, orina residual, que no estemos vaciando la vejiga de forma adecuada, eso, aunque tenga la mejor dieta y tome la cantidad de agua correcta, va a formar una piedra. Porque va a dar muchas alteraciones a nivel de la autoestima. Exacto. Y el problema, además de la autoestima, es la parte social. De veras se van aislando. uno tiene que estar produciendo entre 2 litros al día aproximadamente y eso es lo que uno tendría que estar consumiendo, ¿no? No solo es el escape o fuga de orina, sino también de gases. La persona que tiene incontinencia urinaria después de la menopausia, en la posmenopausia, es una paciente que duerme menos porque además se invierte el ciclo de la micción. Es la paciente además que no quiere tomar líquido para no ir al baño y esto es mucho peor porque esto hace que hagas una orina muy concentrada y la orina muy concentrada irrita tu vejiga. El sobrepeso, el aumentar de peso afecta a la continencia en sí. En la incontinencia de urgencia, la primera línea a nivel internacional es cambiarle un poquito sus ingestas, su estilo de vida, evitar cosas que puedan ser irritantes para la vejiga. Sin embargo, muchas veces no se logra la mejoría y siempre va aunado a un tratamiento. Y la primera línea del tratamiento de la vejiga hiperactiva que tiene incontinencia, que se llama húmeda o mojada, es médico, es tomado. Entonces se puede manejar. Una vez que se establece, pues puede haber, si no llegamos a ayudarlo, existe otra alternativa todavía, que es el Botox intravesical, que se coloca para relajar realmente la vejiga, y otro equipito que es un marcapaso de la vejiga, que se llama Interstim. El Interstim se coloca en las sacras y va mandando estimulaciones eléctricas y eso hace que se afloje la vejiga. Hay un tratamiento de fisioterapia que se coloca en el pie, que es una estimulación del nervio tibial y que les ha ayudado también a los pacientes. Tenemos varias alternativas de tratamiento, inclusive antes de llegar a una cirugía. Por lo tanto, no es tampoco algo difícil de tratar, pero sí es metódico y lleva un largo tiempo para esto. Hay pacientes que les hicimos una cirugía por un cáncer de próstata, les quitamos toda la próstata y entonces está muy cerca del esfínter y a veces, pues como es cáncer, tenemos que sacar todo lo que se pueda y hay una incontinencia de esfuerzo porque hay un daño esfinteriano o tienen una lesión neurológica que está dañada el esfínter. Una vez que está dañado, hay varias opciones para hacer. Al igual que las damas, hay unos cabestrillos o unos elementos, unos dispositivos que levantan un poquito la uretra y que nos ayudan a cerrar un poco más y le da chance al paciente de no tener esa incontinencia fuerte. Pero también existe un dispositivo muy interesante que es el esfínter artificial. El esfínter artificial es como un baumanómetro, que es el equipo que se usa para tomar la presión. Se pone alrededor de la uretra y se mantiene cerrado y cuando él va a orinar tiene 60 a 90 segundos para vaciar. Aprieta un dispositivo, se abre el esfínter, está ya en posición y vacía completamente para poder estar bien. Las mallas que estamos usando tienen un acolchado un poquito mayor y la gran mayoría son móviles, es decir, podemos ajustarlas, la palabra son ajustables.
Entonces vamos poniéndolo y vamos levantando y quedan ya más fijas en esa parte. Hay unas en la mujer que es ajustable, pero en el hombre 100% son ajustables. Pues ahí vimos ya en esta cápsula los tratamientos que hay para los varones. También es importante conocerlos. Y la doctora Heréndira nos quería comentar algunos lugares públicos donde usted pueda acudir para que reciba tratamiento, doctora. Sí, los que son derechohabientes al IMSS y a ISSSTE, que son el 50% de la población, hay UMAES, que son los centros de alta especialidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, está la Raza, está la Gineco 4, en la UMAE Luis Castelazo Ayala, está el Instituto Nacional de Perinatología, donde puede atender a estas mujeres y hay gente especialista certificada para verlas. Entonces sí tienen. En el caso de hombres, pues aquí le preguntaríamos al doctor. En el sector salud, en el Hospital General de México, por ejemplo, que son hospitales que en las pacientes que no son derechohabientes podrían acudir también para Manuel G. González. Manuel G. González, exactamente. Aquí en el Facebook quizás nos acaba de sintonizar Aline Serrano y dice que su pregunta es que si es normal toser, que salga la orina. Pues en una ocasión me dio tos tan fuerte que ni una toalla sanitaria resistía el líquido. Era muy incómodo, pues yo sentía que olía mucho, me cambiaba la toalla constantemente y me bañaba en perfume, pero no, dice ella que no sucedía nada a pesar de que hacía todo esto. Ella tiene que ir a una consulta. Ella tiene que ir porque ella tiene incontinencia urinaria genuina de esfuerzo. Con la tos, cuando presenta esto, y además es de las que tiene muy buen pronóstico. Y nos pregunta Esperanza Zamora que si una mujer de 82 años todavía es posible que la puedan operar para revertir la incontinencia. Sí, por supuesto, realmente no hay una edad límite para poder corregir esto. Hoy en día vemos pacientes de 80 años más saludables de que muchos de los otros pacientes de 60 y 70. Entonces, todo va a depender de las condiciones de la paciente y obviamente de qué tenga para ver qué se le tiene que ofrecer. A veces estos pacientes pueden tratarse y tienen una incontinencia de urgencia que requiere un tratamiento médico únicamente y no requiere de cirugía, ¿no? Y también hay alternativas no quirúrgicas como pesarios antiincontinencia que se pueden colocar, que es como poner pues un dispositivo dentro de la vagina justo para alguien de 80 y tantos años que tiene factores de riesgo que no hacen favorable en caso de que requiriera una cirugía, y se puede optar por un tratamiento que no sea quirúrgico en pacientes mayores que no tengan vida sexual activa, por ejemplo. Podemos hacer gran alternativas no quirúrgicas. Carmen, ¿tienen más dudas por allá? Así es, han surgido varias dudas aquí en el público. María Elena, ¿cuál es tu pregunta? Para el doctor, usted dice que la orina acumulada es la que hace las piedras. ¿Cómo la podría uno sacar si ya no quiere uno orinar y se va acumulando poco a poco? Es que lo que tenemos que estudiar justamente es por qué la está acumulando, por qué se está quedando orina en la vejiga. La vejiga funciona únicamente para almacenar la orina temporalmente y la tenemos que vaciar. Y lo normal es que la vaciemos por completo. 10% nos podemos quedar, que decíamos 50 mililitros nos podemos quedar en la vejiga. Pero si la vejiga no se está vaciando correctamente, hay un problema que tenemos que estudiar y tratar. Porque esto puede llevar a piedras, puede llevar a infecciones, pero incluso nos puede llevar a insuficiencia renal o un problema mucho más serio, el simplemente no vaciar la orina. Entonces, sí requiere de un estudio completo. Muy bien. Y por acá hay más preguntas. A ver, dígame. Mire, yo quiero preguntarle, he sufrido mucho de infecciones en las vías urinarias. Aproximadamente tengo 3 años. Me han hecho estudios y nada más me la tratan con puro antibiótico. Entonces me mandaron con el especialista, con el urólogo, y me mandó a hacer un estudio, no recuerdo cómo se llama, pero me pusieron un suero, creo que es un contraste, no sé cómo se llama, y ahí me dijeron, el especialista que me lo realizó, me dijo que tenía pequeñas piedritas en los riñones. Entonces ya voy con el doctor, con el urólogo, y le muestro el estudio, y él me dice que no tengo nada. Entonces vuelvo a presentar otra vez infecciones en las vías urinarias, regreso con mi doctor familiar y me vuelve a mandar con el urólogo, y hoy precisamente me mandaron a hacer, me dieron cita para hacerme otro ultrasonido de la vejiga y del riñón.
porque dice que no concuerda los estudios que me han hecho con los síntomas que yo tengo. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. Sí, las infecciones urinarias no son normales. Pero la mujer puede presentar 3 infecciones urinarias al año y bueno, realmente no ser tan delicado. Pero alguien que está teniendo infecciones recurrentes no es normal y se tiene que estudiar. Probablemente el estudio que le hicieron fue una urografía excretora y eso es importante justamente para ver si no hay piedras en los riñones o hay alguna otra cosa, porque eso por sí es una causa de infecciones. Todas las piedras las consideramos infectadas. Entonces alguien que tiene piedras en los riñones va a tener infecciones urinarias hasta que no se resuelva el tema de las piedras en los riñones. Entonces yo creo que lo que se requiere aquí es realmente llegar a un diagnóstico, ver si la vejiga está vaciando adecuadamente, ver cómo andamos desde el punto de vista hormonal para descartar otros factores que pudieran estar contribuyendo y estar seguros si hay o no piedras en los riñones, porque mientras eso esté ahí, las infecciones van a continuar. ¿Resuelve su duda? Sí, gracias, doctor. Entonces tengo que continuar con el siguiente estudio. doctor. Los hábitos de micción son importantes, que evacúe frecuentemente su vejiga, que se limpien de adelante hacia atrás las mujeres. El arándano, un medio vaso de jugo de arándano o los propios arándanos ayudan a prevenir, no a curar, a prevenir que haya infecciones de vías urinarias. Siempre limpiarse antes de tener relaciones sexuales el área genital y orinar antes y después de tener relaciones sexuales. Eso qué, ya doctora? como un hábito para barrer las bacterias que se quedan en la uretra. ¿Se puede prevenir la incontinencia urinaria? Sí se puede prevenir. Sí, si no hago ejercicios de alto impacto, si hago ejercicios del piso pélvico desde la adultez temprana, si cuido mi peso, si cuido lo que como, porque también hay, si estoy y sé los medicamentos que pueden dar incontinencia urinaria, pues entonces evitarlos. Muy bien. Y acá tenemos otra duda. Bueno, ¿Cuál sería? Su servidor es médico y de alguna manera, bueno, pues también hemos tenido pacientes con estos problemas. Mas, sin embargo, siempre hemos tenido el problema de que llegan a tener infecciones vías urinarias repetitivas, recidivantes. Esto indica de que de alguna manera hay bacterias que no son, con un solo antibiótico no se pueden combatir. Hay que meter a veces hasta doble o triple esquema, depende de la necesidad de la bacteria que se tenga. Sobre todo las Klebsielas y los micoplasmas, que son algunos de las bacterias que llegan a ocasionar incluso precursores de piedras, ¿no? Claro. Y esto, bueno, de alguna manera a los pacientes que van al seguro o que van al ISSSTE o que incluso van con algunos otros compañeros, no llegan a tener el tratamiento adecuado. A veces dicen, bueno, pues con un simple tratamiento de un antibiótico único podría resolverse. Claro que sí, cuando es una E. coli, cuando no hay un problema más severo, pero cuando hay bacterias que son más severas, como los micoplasmas, como los ureoplasmas, como las Klebsielas, Proteus, pues entonces diría yo que ahí sí tendremos que aplicarnos y aumentar las dosis, el número de días y aumentar también el número de antibióticos con doble o triple esquema, ¿no? Para evitar precisamente este tipo de problemas. Siempre hay que hacer un antibiograma cuando es una infección urinaria crónica. ¿Qué es un antibiograma? Saber con qué exactamente medicamento voy a matar o erradicar a la bacteria. Entonces siempre tengo que pedir el antibiograma. En realidad alguien que tiene crónicamente infecciones de vías urinarias, como bien dijo el doctor, buscar micoplasma, ureaplasma y clamidia, que dan uretrocistitis crónica. Y algo muy importante es que el esquema, si son más de 3 infecciones de vías urinarias en un año, sea hombre o mujer, va a tener que usar tratamiento inmunosupresor, o sea, todas las noches durante 6 meses va a tener que tener antibiótico esa paciente. Además, creo que algo importante aquí es que una vez que empecemos a ver bacterias que se salen de la normalidad o bacterias más agresivas, tenemos que pensar en otra cosa. Entonces, probablemente alguna malformación o alguna otra situación que esté impidiendo el vaciamiento, piedras nuevamente en las vías urinarias, fístulas, una serie de problemas ya que ameritan un estudio más delicado y no solamente abocarnos a dar tratamiento y ver cómo responden, ¿no? Normalmente, ¿cuánto es la duración de un tratamiento? Una semana en una infección no complicada puede ser más que suficiente. Infecciones complicadas se pueden requerir 4 a 6 semanas incluso 4 de a 6 tratamiento, semanas. ¿no? ¿Hay efectos secundarios con algunos medicamentos, algunos tratamientos? Sí, todos pueden tener algún efecto secundario. Incluso tenemos que pensar en cuestiones de alergias, etcétera, en estos pacientes, ¿no? Muy bien.
Y dos cuestiones, Adriana, tú en tu experiencia en las instituciones, ¿hay también una persona que los apoye para la cuestión psicológica o no hay? Solamente es lo médico. No, yo creo que sí deben de tener ustedes, por ejemplo, usted nos platicaba de la Gineco 4, me quiero imaginar que sí tienen también estas áreas de apoyo psicológico, porque sí afecta de gran manera. Entonces yo creo que normalmente, hombre, la persona que va al especialista, es decir, de manera privada, probablemente no se le ocurra siquiera decir voy a manejar también estos aspectos psicológicos, pero institucionalmente estoy segura que sí se manda la interconsulta también a psicología. Y es que el paciente lo tiene que demandar. Si el paciente tiene que saber, por eso lo dije, cuáles son los centros y decir, yo sé que existe este centro, que ahí me podrían atender, porque yo ya llevo 3 años con este problema. Y si no manifiestas que tienes 3 años, a ver, doctor, yo ya tengo 3 años, me dieron esto, póngame entonces que no me va a canalizar a tal lugar, a pesar de que tengo 3 años viniendo aquí. Entonces van a ver como si los van a canalizar. Yo creo que es importante lo que hemos dicho, ¿no? Que se tiene que hablar, es un tema que, como ya lo decíamos y los mismos testimonios lo expresaban, es un tema que da vergüenza, ¿no? Que no lo platicas a lo mejor ni con tu mejor amiga porque dices, no, ¿cómo se va a enterar de esto que me está pasando? Y eso sí se tiene que hablar. Yo creo que algo que han mencionado que es importantísimo y que se ha mencionado, pero creo que no se ha hecho hincapié, es en la prevención. La doctora lo ha mencionado 2 o 3 veces. Esta prevención que además decimos, no, pues no pasa nada, pero hay que prevenir. Claro, por supuesto, Nora. Y doctora Adriana, Adriana, de favor, anunciamos el tema de la enfermedad de Parkinson y algo muy importante que tú nos aclaraste, la depresión es parte de la enfermedad. A veces se piensa que el paciente con Parkinson se deprime de manera secundaria a las alteraciones al movimiento, al temblor. Sin embargo, está muy bien documentado que la depresión es parte de la enfermedad por estas alteraciones a nivel cerebral. Y ese será el tema de la próxima semana. Y también la incontinencia urinaria. Claro, la incontinencia urinaria. Última recomendación, Carlos. Pues realmente lo que hemos platicado ahorita yo creo que se resume y que ahorita decíamos en prevención, ¿no? En acudir al médico, en no tener miedo a la enfermedad. Hay que entender que esto es una enfermedad, no es una condición normal del envejecimiento o de la edad, es una enfermedad que además se puede presentar a cualquier edad con esto nos vamos. Que requiere atención. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Agradecimiento a la Universidad Tominaga Nakamoto. Gracias por acompañarnos y a todos los testimonios. Hasta luego.